A mí me parece que los republicanos afirman que hay fraude y que las elecciones son injustas. Cuando pierden, no cuando ganan. No, quiero decir nuevamente, como mencioné antes, esta elección creo que fue el mayor regreso político que jamás hayamos visto. Hizo algo que ni Teddy Roosevelt pudo hacer, por Dios. El país, si salías a entrevistar ¿Entonces crees que fue una personas, elección justa? simplemente en esta elección salías a entrevistar al dueño latino de un restaurante o empleado de restaurante y afirmaban estar hartos del wokismo. Esta elección fue simple. Hubo administraciones seguidas. Fue algo raro en la historia de Estados Unidos. Administraciones seguidas compitiendo por el puesto más alto. Y la gente comparó. Dicen, nos gusta lo que tuvimos con Trump. Pero la última vez Nos gusta dijiste, más la seguridad en las calles versus en las el crimen. elecciones anteriores, Nos gusta tu el líder gas a afirmó que $2 existían versus el de problemas graves 4. con el fraude. Nos gusta la frontera segura versus la abierta. Correcto, esas son de eso políticas. trató esta elección. Son políticas. Eso es totalmente justo. Pero la última vez no se trató tanto de las diferencias políticas o de personalidad, debido a que hubo muchas afirmaciones falsas sobre un fraude electoral cuando Donald Trump perdió. Pero en esta elección él ganó y ahora tú crees que fue una elección justa. ¿Acaso no crees que hay algo de... No, yo pienso que los demócratas desconexión deberían aquí? preguntarse, ¿por qué pasamos de 81 a 70? Quizás no es inteligente hacer una elección sin visión y tú solo ¿Crees que vas a las llamar elecciones- nombres al otro lado ¿Crees que las y elecciones vas a de utilizar la ley 2024 como fueron arma? libres y justas? Sí, claro que sí. ¿Y por qué fue diferente de 2020 cuando perdió? ¿Es la única diferencia? Hubo preocupaciones sobre el 2020 con todas las votaciones por correo. Pensilvania tuvo 2 de millones de boletas por correo sin verificación de firma, lo cual era requerido por la ley de Pensilvania. Hubo muchas preocupaciones sobre cómo se llevó a cabo la elección de 2020, pero Pero la ya pregunta sabemos para que los no hubo demócratas fraude es, extendido en ¿qué el pasó con cómputo los y 10 fue millones de verificado votantes por- que Biden tuvo y que no apoyaron a Harris? Los números de Trump estaban donde estaban en 2020, pero los demócratas estaban mucho más bajos. Creo que es porque no tenían visión, no tenían un historial y solo querían insultarnos. Resulta que cuando le dices a la gente fascista, un racista, basura deplorable, no les gusta eso. Y luego, cuando usas la ley para ir tras su candidato, no les gusta. Entonces creo que por eso ellos perdieron. Además del tema de la economía, y también se le puede sumar la inflación. Por eso votaron por Trump. Ya se nos está acabando el tiempo. Solo quiero dejar claro que no hubo pruebas de fraude generalizado en el 2020. Dicha elección pasó por muchos casos judiciales. Pero nuevamente y hay pienso mucha que, preocupación la sobre verdad, cómo se pienso- cambió la ley pienso que los electoral. insultos- Eso es lo que los realmente me insultos- preocupaba. Los insultos fueron muy intensos del lado del Partido Republicano por parte del expresidente, y lo sabes bien. Así que gracias por venir. Aprecio que hayas podido hablar sobre todos estos temas. Nota como cuando se le pregunta a Jordan sobre la hipocresía de quejarse del fraude cuando ellos pierden, pero no cuando ganan, él filibustea y habla de cómo fue la campaña, de lo malos que son los demócratas y de lo buenos que son ellos. Y cuando se le pregunta de nuevo sobre la inconsistencia de las afirmaciones de fraude de los republicanos, vuelve a hablar de la campaña y de la política. Y eso es porque sabe que no hay respuesta a esta pregunta, así que seguirá desviando la atención hasta que termine el segmento. Así que pensemos un momento, porque quiero entender la posición de los republicanos aquí. Durante los últimos 4 años, han insistido en que los demócratas pudieron perpetuar el mayor fraude electoral en la historia de Estados Unidos, suficiente para cambiar el resultado de la elección presidencial. Y lo hicieron mientras Donald Trump estaba en la Casa Blanca y controlaba el gobierno federal. Sin embargo, ahora, aunque los mismos demócratas controlan el gobierno federal y están en la Casa Blanca, parece que olvidaron usar los métodos que les ayudaron a robar las elecciones del 2020. ¿Así funciona? Aprendimos cómo manipular las reglas del sistema para ganar incluso sin estar en el cargo, y luego decidimos no hacerlo esta vez que teníamos el control total. Mira cómo Jim Jordan dice esto. No, creo que los demócratas deben preguntarse, ¿por qué pasamos de 81 a 70? ¿Qué pasó con esos días? Tal vez necesitaban. Quizás no es inteligente llevar a cabo una elección sin visión ni Hablo antecedentes del sobre año los cuales 2020. postularse. Solo que la elección de 2024 fue libre y justa. Sí, claro que sí. Los demócratas deben preguntarse por qué bajamos de 81 a 70 millones de votos. En primer lugar, ¿no es interesante que ahora Jim Jordan acepte que los demócratas obtuvieron 81 millones de votos en el año 2020, cuando durante 4 años no quería aceptar esa misma premisa de que los demócratas obtuvieron 81 millones de votos, porque supuestamente hubo fraude, y por eso Donald Trump perdió?
Pero ahora, de un solo golpe, esas conspiraciones han desaparecido y los números son correctos y los datos de los estados son verdaderos. Es curioso cómo las teorías conspirativas desaparecen cuando ya no les son útiles a ellos. Y en ese sentido, espero que la base republicana se dé cuenta de cuánto han sido engañados y les han mentido, porque durante años les vendieron una narrativa. Por años, sobre la existencia de un fraude electoral y que ya no se puede confiar en los resultados de nuestras elecciones. Y la base repitió todos esos puntos de conversación pensando que eran ciertos, y ahora observa cómo esa narrativa desaparece cuando ya no les es útil políticamente. Y eso es porque nunca fue cierto. Solo era una forma en que los republicanos intentaban socavar los resultados para consolidarse. Ellos se querían robar las elecciones, y así lo intentaron. Todos en su base que repitieron estas afirmaciones fueron solo útiles para ellos mismos. Aquí tienes pruebas de esta estafa. Aquí está Mike Johnson. Lo que decíamos en los mítines y lo que Trump decía es que teníamos que hacerlo tan grande que no se pudiera manipular. Y claro que lo hicimos. Miren, sabemos con certeza que en algunos lugares de nuestro país, algunos ciudadanos no fueron a votar, porque se registraban para votar y así desafiaban la ley federal, pero los estados no exigían prueba de ciudadanía antes de registrarse. Estoy agradecido de decírselo, y lo he dicho en la campaña durante un año, que tenía confianza en que, debido al caos de las elecciones del año 2020, la mayoría de los estados se pusieron a trabajar, a su crédito. Las legislaturas estatales se pusieron a trabajar y aprobaron leyes para asegurar sus sistemas en todo el país. Cientos de leyes se aprobaron, debidamente promulgadas y firmadas por los gobernadores, que reforzaron esos sistemas y los hicieron más seguros. Algunos estados aún nos preocupaban, pero les diré que debido a la atención que se les prestó, se vigiló muy de cerca esas elecciones. Tenías abogados listos para presentar recursos en los tribunales cuando era necesario, y lo hicieron. Tenías observadores y capitanes, y algunos aún están trabajando. Habrá recuentos en algunas elecciones, se vigilarán, y estoy muy feliz de informarles que, gracias a todo el énfasis que nosotros pusimos en eso, y a la atención que el pueblo estadounidense le dio, creo que logramos limitar, en gran medida, el fraude y las irregularidades, y muchas cosas que preocuparon a los estadounidenses tras 2020. Eso es una buena señal. Es otra razón para celebrar. Es otra cosa que celebrar sobre nuestro nuevo día en los Estados Unidos de América. Él está feliz de informar que, debido al énfasis que los republicanos pusieron en el fraude, pudieron limitarlo en gran medida. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué significa eso? ¿Está tratando de decir que al gritar sobre el fraude en 2020, eso lo hizo desaparecer en 2024? ¿Así funciona? Los demócratas pudieron hacer fraude en secreto en 2020, pero simplemente decidieron no hacerlo porque los republicanos le dieron importancia. Nada de eso tiene sentido. Él solo dice palabras que cree que suenan bien, pero en realidad no hubo fraude en 2020, así como no hay fraude ahora en 2024. Pero los republicanos simplemente no pueden dejar de hacerlo porque entonces dejarán en evidencia a los estafadores y mentirosos que son. Eso es exactamente lo que están haciendo aquí. Antes de irte, suscríbete a mi canal. Empecé este canal porque los republicanos tienen el control total del español en los medios de comunicación. Así que para ayudar a los progresistas, suscríbete y comparte los vídeos con tus amigos. Marcará una gran diferencia. Y muchas gracias por vernos.